Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí con nosotros, como cada día. Hoy recibimos a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Canario, María Auxelia Navarro de Paz. Es también presidenta de su partido en Gran Canaria. Estamos en fechas de recortes, gastos, anuncios, impuestos. Le agradezco que esté con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por su atenta y amable invitación. Ustedes, los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, en su caso, en el gobierno de España y en Canarias en la oposición, están pasando días duros para explicar todo, es decir, para hacerle entender a la gente que lo que ustedes están diciéndoles respecto a la crisis, a las medidas, no es un rollo político más, como siempre, de enfrentamiento, sino que están intentando buscar soluciones, ayudar a arreglar los problemas y a que esta crisis sea menos amarga. ¿Y cómo lo están haciendo? Efectivamente no es nada agradable, pero al menos nosotros, las mujeres y los hombres del Partido Popular, lo estamos haciendo, pues mire, de una forma muy sencilla, diciendo la verdad. Y la verdad no es otra que estamos en un momento muy, muy duro de sacrificio de todos los españoles, pues para corregir los errores del pasado. Yo creo que si ponemos sobre la mesa una serie de datos, nos podemos hacer una idea exacta de cuál es la situación. Y la situación es que el gobierno anterior se gastó más de 90.000 millones de euros de los que ingresó. Que la deuda en sanidad asciende a 16.000 millones de euros. Que la deuda en el servicio de transporte, por ejemplo, como los que presta ENA o Renfe, asciende a 40.000 millones de euros. Que la deuda en el sector eléctrico asciende a 24.000 millones de euros, que solo en intereses este año, por la deuda externa que mantenemos, tenemos que pagar 29.000 millones de euros. Yo creo que estas cifras nos pueden hacer comprender lo difícil que es esta situación y por lo tanto también entender que el gobierno de la nación, el gobierno de Mariano Rajoy, tiene la responsabilidad de dar la vuelta a esta situación y volver a generar confianza, volver a que el crédito llegue a las familias, a las pymes, que volvamos a ser competitivos y, en definitiva, que todos los canarios y el resto de los españoles tengamos garantizados los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, los asuntos sociales. La gente efectivamente se enfrenta a ese cuadro. Ayer, por cierto, la Unión Europea ya certificaba que lo que ustedes heredaron fue un déficit por encima del 8%, lo cual sitúa la situación de España casi al doble del déficit de la media europea, casi el doble. Con lo cual cada viernes es un viernes de Consejo de Ministros con medidas duras y las que nos esperan, según anunció el propio Rajoy, hasta el verano. Las medidas del gobierno canario para compensar lo que los presupuestos del Estado no le envían, que son en torno a 800 millones, se han anunciado aumentos de impuestos, creación de nuevas tasas, medidas muy duras que el propio consejero de Economía y Hacienda calificó de duras e injustas, pero que las han adoptado. ¿Qué le han parecido? Bien, primero quiero explicar dos cositas de manera rápida. Efectivamente, estas medidas entiendo que obedecen a dos puntos objetivos. Uno de ellos, efectivamente, la financiación del Estado en nuestra comunidad, que permítame decirle que la contracción respecto a los presupuestos del 2011 es del 22%, por lo tanto no es real, no es cierto que se cuente con un importe tan importante como el que usted se han calificado de 800 millones. Efectivamente ha puesto sobre la mesa. De hecho yo he oído 1.000 y pico euros, 1 millón de euros, ¿Cuál sería 800, estamos hablando de 300 y pico millones de euros. Dice usted que no llega a 800, sino que son 300 y pico. O sea, que hay un punto de discrepancia entre ustedes y el gobierno canario sobre la valoración de lo que no viene de Madrid. Y es más, de hecho hasta coincidimos con la exposición que en su momento hicieron los diputados nacionales que pertenecen al Partido Socialista. Por lo tanto, estamos hablando con objetividad. La reducción es del 22%. Para que nos entienda la gente, lo que los presupuestos del Estado restaron a Canarias en este ejercicio son 300 y pico millones que representa un 22%. No 800 millones, que es lo que se había dicho según el gobierno. De hecho, son 15 puntos menos que el recorte que se efectuó en los presupuestos del 2011 respecto al 2010. También es importante tener presente que este recorte, el que sufre Canarias, está por debajo del recorte, si tenemos presente, de la media que se puede hacer con todas las comunidades autónomas. E incluso estamos muy lejos de los recortes que se efectúan en otras comunidades
que ascienden casi o rondan casi el 40%, como puede ser Cataluña, Extremadura o Valencia. Dicho esto, esto es uno de los motivos, evidentemente, que influye en la toma de estas medidas, puesto que afecta al capítulo de ingresos de la comunidad autónoma. Pero otro de los motivos que lleva al Gobierno de Canarias a tomar estas medidas es la propia conducta de este Gobierno y particularmente de su presidente, el señor Rivero. ¿Y de qué estoy hablando? Pues mire, que han transcurrido 10 meses ya de esta legislatura y el Gobierno de Canarias y particularmente, insisto, el señor Rivero, pues se han negado frontalmente a adoptar reformas. Han dicho que no a cualquier ajuste que se pudiera haber efectuado respecto al gasto. Han dicho que no, insisto, a cualquier cambio. Y claro, se situaron en una situación de inmovilismo y ese inmovilismo es lo que nos ha llevado a esta circunstancia. Y hoy están desbordados y ¿qué hacen? Actúan. Y desde nuestro punto de vista actúan mal y tarde. Yo le puedo decir que nosotros durante estos 10 meses, incluso desde septiembre del 2010, mejor dicho, julio del 2010, nosotros ya estábamos hablando de la necesidad de hacer ajustes. Estábamos incluso aún en el Gobierno y se presentó un proyecto de reestructuración de la Administración y del Gobierno, de la reestructuración política del Gobierno. Hablábamos de menos consejería, de menos viceconsejería, direcciones generales, pero también de recortar lo que es el sector público canario, que hubiese menos organismos, fundaciones, observatorios, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo, y usted probablemente también, que el señor Rivero se refirió a ese plan que nosotros presentamos como ocurrencias del Partido Popular, concretamente dijo ocurrencias del señor Soria. Ya en esta legislatura, en septiembre del 2011, volvimos a poner sobre la mesa un nuevo plan de adelgazamiento, insisto, de la estructura política del Gobierno y del sector público empresarial. Y Coalición Canaria y el Partido Socialista votaron que no. Posteriormente hablamos de la necesidad de sentar en una misma mesa al Gobierno de Canarias, con los cabildos, con los ayuntamientos. ¿Pues para qué? Pues mire, para reglar qué competencias, qué funciones, qué financiación debería ser responsabilidad de cada una de las administraciones que operan en Canarias. También nos dijeron Coalición Canaria y el Partido Socialista que no. Presentamos una ley de disciplina presupuestaria al objeto de que se fijara por ley el techo del endeudamiento y del déficit y nuevamente nos dijeron que no. Hemos insistido hasta la saciedad que no solo se pueden efectuar ajustes en el gasto, sino también la necesidad de una serie de reformas fundamentales, como se está haciendo con el Gobierno de la Nación, que desde el minuto 1 se ha efectuado un drástico recorte del gasto público, pero también se han acometido reformas históricas en un número que no se ha aplicado nunca a lo largo de toda nuestra historia democrática. Y aquí en Canarias hemos perdido un tiempo muy, muy importante y las consecuencias pues son en las que estamos. ¿Qué impuesto le gusta menos de los que anuncia el Gobierno canario? Vamos a ver, me gustan muy poco todos aquellos que afectan y que van a incidir en lo que es la actividad económica de nuestras islas. Y me estoy refiriendo a todos aquellos que van a agravar los precios y que evidentemente van a implicar una caída del consumo. Estamos hablando del IVA, estamos hablando de las comunicaciones que se graban, que usted sabe que hasta ahora han estado exentas, estamos hablando de la subida que se experimenta en los carburantes, estamos hablando de esos dos tipos de impuestos de nueva creación que van a gravar a las grandes superficies o a las entidades bancarias. Mire, todo este tipo de impuestos evidentemente van a incidir directamente en una caída en el consumo. ¿Van a pedir la comparecencia del consejero en el Parlamento? Sí, evidentemente vamos a pedir la comparecencia. Yo creo que debería haberlo pedido ya él a día de hoy para dar una explicación de donde debe de ser, que es en sede parlamentaria, sobre estas medidas. Nosotros también no solo queremos que se nos explique en profundidad estas medidas, sino también pues saber qué pasa con los presupuestos actuales de la comunidad autónoma, porque a día de hoy lo que está claro es que es papel mojado. Nosotros entendemos que se está operando por parte del Gobierno con unos presupuestos que no existen, que están alejados totalmente de la realidad. También lo advertimos en su momento, que prorrogaron los presupuestos del 2011 y que no elaboraron unos presupuestos nuevos para este año hasta que no conociéramos los presupuestos generales del Estado.
Y lo cierto es que tampoco nos hicieron caso y elaboraron unos nuevos presupuestos basándose en datos totalmente falsos, valga la expresión, falsificaban la realidad e incluso eran expansivos. Y lo cierto hoy es que hoy se confirma lo que nosotros ya apuntamos en su momento. ¿Sabe usted, estamos con la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Canario, que usted ha dado una cifra, ha dicho usted que los presupuestos del Estado solo recortan a Canarias 300 millones, que discrepan radicalmente con la evaluación que ha hecho el gobierno canario, que habla de 800 millones menos, incluso efectivamente se ha llegado a decir que cercano a los 1.000 millones. El propio presidente canario el fin de semana califica de, entre comillas, maltrato del gobierno de Rajoy a Canarias en la financiación de los servicios básicos. Hace un cálculo diciendo que, dado que el 70% del dinero de los presupuestos canarios está dedicado a esto, a sanidad, educación, a prestaciones sociales, justamente los recortes van por ahí y que se le quitan a Canarias en torno a 1.400 millones que van destinados a estos capítulos. Usted no está de acuerdo con eso, por lo que veo. Vamos a ver, yo le decía antes, ¿no?, que estamos en un momento muy, muy duro e incluso intentaba de manera rápida exponer cuál es la radiografía financiera, económica actual de nuestro país, dando, insisto, unas cifras que yo creo que son muy, muy preocupantes. Mire, los presupuestos del Estado son la respuesta a una deuda envenenada que nos han dejado, a una herencia, perdón, envenenada que nos han dejado los anteriores gobernantes en cuanto a déficit, en cuanto a deuda y en cuanto a desempleo. Son los presupuestos los únicos que podemos hacer para sanear las cuentas públicas y para cumplir con nuestros compromisos en Europa. ¿Usted estaría en desacuerdo, digamos, por lo que usted dice, con las medidas, pero son inevitables? Son inevitables. ¿O le parecen duras, pero son inevitables? Son muy, muy duras. Nos hubiese encantado que esto no fueran los presupuestos, pero con lo que tenemos no podemos hacer otra cosa. ¿Qué es lo que pero no mire, le gusta? le voy a decir una cosa. Lo importante es que tenemos que tener conciencia de que entre todos, no solo los canarios, sino cualquier español de cualquier territorio, está en este momento haciendo un esfuerzo tan importante como el que estamos haciendo nosotros los canarios para sacar a España del pozo donde nos encontramos. Y yo sé y estoy convencida, plenamente convencida, que con el esfuerzo de todos, con el sacrificio de todos, la situación va a cambiar. El gobierno, insisto, se lo decía también con anterioridad, le va a dar un cambio a esta situación. Decía usted que incluso Canarias no es de las comunidades más perjudicadas en los presupuestos del Estado. Ponía usted el ejemplo de Cataluña, de Extremadura, de Valencia. Dice usted que la comunidad nuestra es de las que está por debajo de la media en cuanto a reducción de ingresos. En cuanto al recorte. O del dinero que le envía el gobierno central. O sea, ustedes como populares canarios no se sienten, digamos, marginados por su gobierno. En modo alguno, es que no se está marginando a nadie. Estamos en una situación, insisto, muy, muy, muy complicada. Tenemos que corregir los errores del pasado. ¿Y sabe cómo? Solo hay una receta, con el sacrificio de todos, siendo responsables. Yo lo que insisto cada vez que tengo la oportunidad es de decirle al señor Rivero que asuma su responsabilidad, que es que la situación ha cambiado. No puede seguir en esta situación de inmovilismo. Sigue con un gobierno como los anteriores, asumiendo políticas del pasado. De hecho, ha estado 10 meses, insisto, con los brazos cruzados, viéndolas venir. No ha puesto en práctica ninguna política de ajuste ni de reforma. Estas medidas es el primer paso que da, y bienvenido sea. Yo se lo reconozco, nosotros se lo reconocemos. Aunque lo haya hecho a regañadientes, muy bien, que sea valiente, que las defienda, que las explique. Aparte de ello, también hay que reconocerle con estas medidas que se apuesta por la consolidación fiscal, muy bien hecho también, y también por el sostenimiento, como hacemos nosotros desde el Gobierno de la Nación, de los servicios públicos fundamentales, de la sanidad, de la educación, de los asuntos sociales. Todo ello está muy bien. A nosotros lo que no nos ha gustado de estas medidas es que la primera herramienta que se pone en práctica sea la presión fiscal y además rebajar una vez más el salario de los empleados públicos. Nosotros entendemos que esa debe ser la última de las medidas posibles y entendemos que en Canarias todavía hay margen de maniobra. Y claro, coger como medida impuestos que gravan, insisto, directamente el consumo y que además van a afectar al precio de nuestros productos, pues está claro que va a ser muy, muy, muy duro. Le quiero plantear algunas cuestiones que la actualidad está cargada de informaciones y nos gustaría que hoy nuestra invitada portavoz del PP en el Parlamento nos despejara algunas incógnitas. Primera, ¿van ustedes a incoar desde Canarias los populares a su gobierno alguna enmienda en los presupuestos del Estado o no hay ninguna iniciativa en ese sentido? No, sí, efectivamente hay enmiendas. De hecho,
esta semana. Esta semana. Se ven en el Parlamento Nacional, concretamente en el Congreso de los Diputados, y de común acuerdo entre los diputados de mi formación política en el Parlamento Nacional y nosotros, los autonómicos, hemos elaborado 2 enmiendas, en concreto una relativa a que se aumente la consignación contemplada en los presupuestos para la desalación, algo tan fundamental e importante en Canarias, y 2 en cuanto a también a que se aumente la cantidad consignada para la subvención para el transporte de mercancías. También, sí. 2, por tanto, que van al Congreso a ver si prosperan. Otra cuestión, les ha molestado, hoy en el Parlamento Canario se va a abordar seguramente el tema, les ha molestado el viaje del presidente canario a Marruecos y que se entrevistara con el rey. ¿Por qué razón? No, en modo alguno. ¿Cómo nos va a molestar que el presidente del gobierno se reúna con el rey de Marruecos? Todo lo contrario. De hecho, hemos participado a través del embajador en esa visita, hemos organizado... Es un paisano, Alberto Navarro. Sí, hemos organizado, pues, cómo se iba a organizar la visita y, bueno, en principio hasta los temas a tratar. Lo que no hemos entendido, sinceramente, es que lo que haya trascendido por boca del propio presidente de esa visita es que el rey de Marruecos, según él o según yo he podido leer, hoy veremos en el Parlamento una pregunta de nuestro compañero o de mi compañero, el señor don Manuel Fernández, relativo al tema que nos ocupa. Lo que hemos podido leer es que lo único que ha trascendido de esa visita a Marruecos es que el rey de Marruecos ha dicho que no han encontrado petróleo y que por lo tanto el gobierno de España miente. Eso es lo único que ha trascendido. Mire, yo le puedo decir que no conozco nada de los objetivos que se pretendían con esa visita y mucho menos de los resultados. No conozco absolutamente nada, eso sí. Hemos escuchado y leído hasta la saciedad que el gobierno de España respecto al tema este del petróleo es mentira todo lo que ha dicho. Bueno, yo al respecto, si se confirma que lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación es cierto, pues yo le podría decir al señor Rivero que si no hay petróleo, pues no sé por qué se preocupa. Y bueno, y también recordarle que lo que sí nos consta a nosotros es que en este momento Marruecos está efectuando varias prospecciones en un número creo que cercano a 30 y pico prospecciones, claro, en concreto según la zona. La versión que eso trascendía era que el rey le decía al presidente canario que las prospecciones no habían dado buen resultado, que no había petróleo ahí de momento. Yo presumo, porque no lo sé, pero que probablemente le habrá comentado que cómo irían las prospecciones, esto estamos hablando ya en un lenguaje muy coloquial, y que efectivamente le habrá dicho que las que está realizando y que le quedan por realizar, porque le estoy hablando del orden 30 y tantos, ha dicho. 30 y tantos en una determinada zona, pero en global parece que hay 70 prospecciones en este momento. Pues está en ello, ¿no? De hecho, lo que pretende el gobierno de la nación con la autorización de estos permisos para que se averigüe si en agua, no hay, claro, en agua de competencia del gobierno de la nación y a 60 kilómetros de nuestra costa, pues averigüe si existe petróleo o no, si existe o no gas. Eso es lo que se pretende. Sobre los presupuestos del Estado, hemos hablado de que, bueno, lo decía incluso el propio Manuel Fernández, el secretario general del PP, en un envite que hicimos decía, son medidas muy duras, aunque resultemos antipáticos, recuerdo que dijo, pero que hay que tomar. Le pregunto ahora, las de sanidad y educación que se tomaron después, como consecuencia de que, en fin, Europa urge más medidas, tocaban aquello que parece más duro, que era el copago, entre comillas, progresivo para los pensionistas, sobre todo para la gente y luego según la renta. ¿Esa medida es muy dura y cabe entenderla desde la calle? Vamos a ver, yo creo que sí, que lo vamos a entender y además es la percepción que yo tengo de lo que hablo con la gente. Las medidas que se han tomado en cuanto a sanidad tienen un doble objetivo. Por un lado, reducir la deuda a la que antes hacía referencia de 16.000 millones de euros a 7.000 millones de euros. Y por otro lado, lo que se pretende es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Que siga siendo universal y gratuito. Claro, de entrada, efectivamente, eso es lo que me gustaría que quedara claro a todos los canarios. La sanidad va a seguir siendo universal, pública, gratuita y de la máxima calidad. Me explico. Mire, nadie va a pagar ni un euro, por acudir a una consulta para que lo diagnostiquen, para someterse a un tratamiento o a una intervención, para poder ser sometido a una rehabilitación por un transporte de ambulancia urgente. Por ninguno de esos temas va a pagar ni un euro, 0 euros. Yo creo que lo que se hace con estas medidas, amén del ahorro, es hacer un sistema yo creo que más justo
Y me explico. El Gobierno de la Nación lo que ha tenido en cuenta es, evidentemente, el interés de todos los españoles, pero sobre todo de aquellos sectores más castigados por esta crisis. ¿Y quiénes son esos sectores? Pues mire, los parados de larga duración o los parados que no reciben ningún tipo de prestación. No van a pagar copago, sí. Estas personas, hasta ahora, por el tema de los medicamentos, por la compra de los medicamentos, tenían que hacer una aportación del 40%, pues mira, ahora 0 euros. Las pensiones no contributivas, las rentas de inserción, 0 euros. No van a pagar por la adquisición de medicamentos. Los enfermos crónicos o los enfermos muy, muy graves, también se produce una reducción muy, muy importante ante un máximo del 10%. En cuanto a las pensiones, les voy a poner un ejemplo. Aquellos pensionistas que cobren hasta 700 euros van a pagar como máximo, da igual el número de medicamentos que tengan que adquirir, 8 euros al mes. Una persona que perciba en concepto de pensión 1.500 euros va a pagar, con independencia, insisto, del número de medicamentos que tenga que adquirir, un máximo de 18 euros. Sí. Yo creo que este sistema, que lo que viene a decir es que vamos a contribuir en los medicamentos en función de nuestra renta, es incluso mucho más justo que el que teníamos hasta ahora. Pero claro, estas medidas van incluso más allá. Por ejemplo, se va a exigir a la industria farmacéutica que se adecúen los tratamientos a lo que de verdad dura. Las dosis que corresponden, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? El despilfarro de medicamentos. Porque es muy triste. ¿Sabe cuánto tiramos al año en medicamentos? ¿Y cuánto almacenamos? 3.800 toneladas, eso es lo que tiramos. Y efectivamente, como bien dice usted, lo que almacenamos. También se va a establecer... El dato es muy duro, ha dicho usted, 3.800 toneladas al año. En toda España. Es muy duro, se tiran muy porque fuerte. no se usan. Se tira, evidentemente. Es un despilfarro, claro. Tremendo. Y yo creo que esto también nos hace ser conscientes de que no sí, es algo bueno falla, la automedicación y ese almacenamiento, esa obsesión que tenemos por almacenar. También se crea una central de compra. Eso supone un ahorro de 1.500 millones de euros. Y además también un catálogo de especialidades médicas al objeto de poder favorecer que los sanitarios pues se puedan trasladar de una comunidad a otra. Y evidentemente se lucha también a través de una serie de medidas contra el fraude que algunos extranjeros han cometido en el uso. Que se venían, se quedaban aquí y que podían... Que hacían en el uso de la asistencia sanitaria. Sobre los extranjeros, María José Navarro, hay un tema que claro, que es un tema de debate. El gobierno anuncia que le retira la tarjeta sanitaria, salvo para los servicios de urgencia, maternidad, infantil, a los inmigrantes irregulares. ¿No crea esto un problema a los más necesitados que por la razón que sea están en un país efectivamente no regularizados, pero están ahí? El no poder tener acceso a la sanidad universal, sino solo lo que se pretende es que sean residentes y que evidentemente contribuyan, el que puede contribuir. Pero esa gente sabemos que difícilmente serán residentes. Sí, pero la ley no les va. Básica. Sí, maternidad infantil. Efectivamente se le va a dar, ¿no? Lo otro es. Pues, pero es un tema que usted para a lo mejor darle más tiempo a ese debate, dado que eso sí toca directamente a un sector que está marginado de por sí. Efectivamente se le atenderá en los servicios de urgencia, de maternidad, de atención a los niños. Se le está dando la asistencia sanitaria que precisan. Estamos hablando de una operación. Evidentemente, estamos hablando, pues mire, una prótesis de cadera que en España lo vemos como de lo más común, de lo más normal. Hay que recordar que en casi todos los países de nuestro entorno, en ninguno se hace de manera gratuita como se efectúa aquí. Estamos hablando de intervenciones y tratamientos que van más allá de lo necesario en una persona que acude a un centro por un tema de emergencia o de urgencia, mejor dicho, o un tratamiento que requiera la persona. Eso no se le está negando en modo... Sí, eso quedaba claro. Todos tienen derecho a lo inmediato, a lo urgente. Evidentemente, esto me trae a colación el tema de que también se establece una cartera básica de servicios, donde todos los españoles pues vamos a tenerlo, con independencia del lugar donde residimos, pues derecho a esos mismos tratamientos. Sí, y también se quiere evitar que los turistas viajen a veces con la intención de recibir una asistencia muy interesada, porque no se la dan en su país, se van al otro país, en este caso España. El gobierno canario, la comunidad autónoma, no está por la labor de aplicar las recetas del ministro de Educación en cuanto a aumento de alumnos y reducción de puestos de trabajo en la educación. ¿Qué le parece? Hombre, yo creo que al final lo va a tener que aplicar. Yo creo que esta senda que ha cogido el gobierno de Canarias desde noviembre pasado, cuando el Partido Popular accedió al gobierno de la Nación, de enfrentamiento, de confrontación, yo diría que incluso de irresponsabilidad política e institucional,
porque lo lógico sería pues mantener una relación de cordialidad. ¿Y cuál es la causa de fondo de eso? Pues yo creo sinceramente... Ustedes hablan de que el ministro Soria despierta, en fin, pasiones por un lado y también odios por otro en el gobierno, que el gobierno la tiene cogida con el ministro, No, yo creo y el que gobierno no, dice que es el ministro el que la tiene cogida yo no creo con que el la tenga gobierno. cogido con el ministro, yo creo que lo tiene cogido con todos los ministros del gobierno de la nación. Tan difícil es, María Ustela, que se reúnan los dos gobiernos, que Rajoy reciba al presidente canario, que el ministro y el presidente y los consejeros se reúnan. El tema de recibirlo, si es que está todavía recibiendo muchos, quedan muchos. Están todavía Ya lo decíamos, que este gobierno está cometiendo reformas históricas y en un tiempo récord. Y evidentemente va programando su agenda, tiene un montón de compromisos fuera de España, se tiene que trasladar a las comunidades, etcétera, etcétera. Ha programado su agenda. Eso en modo alguno implica ningún desplante, como nos quieren hacer creer. Pero mire, los datos son objetivos. Desde que se asumió por parte, insisto, del Gobierno de la Nación, por el Partido Popular, ha habido una estrategia de confrontación, de queja permanente, incluso victimismo, y a veces se ha acudido hasta la ilógica, diría yo, del soberanismo, ¿no? Más ramplón. Y esto yo la explicación que le doy no es otra, y es que tanto el señor Rivero como el señor Pérez están inmersos en procesos congresuales y han puesto en primer lugar y sobre la mesa y le han dado prioridad a sus agendas de partido, más que a lo que es de verdad importante y que no puede esperar, que son los intereses de los canarios. Y claro, es que todos los días nos asistimos a un nuevo enfrentamiento, a una nueva historia. Empezamos, les recuerdo bien, ¿se acuerda usted, no? Con las bonificaciones que se suprimieron para unas determinadas compañías, las bonificaciones aéreas. Posteriormente pasamos a la moratoria de las primas a las renovables. Cuando ya se les agotó el tema, pasamos al tema del petróleo, que todavía no está del todo agotado. Sí. Y ahora mismo son conscientes de la situación en la que están, en la que estamos todos. Y ahora toca, pues, los presupuestos. Los recortes. Evidentemente, ¿no? Y ya lo último ha sido, pues, amanecer hoy diciendo que la responsabilidad de todas las medidas que se adoptan en Canarias o que han adoptado el Gobierno de Canarias el pasado sábado es todo debido y culpa y responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy. Por favor, seamos serios, seamos responsables. La situación es la que es y nosotros tenemos que explicarla. Y explicar a la gente que si hacemos todo este sacrificio, este esfuerzo, si cortamos todo gasto que no sea imprescindible, y si cometemos una serie de reformas, vamos a poder ganar de nuevo la confianza de los mercados, la confianza de Europa, vamos a recuperar la competitividad, vamos a conseguir que el dinero llegue a las empresas, que llegue a las familias, porque con confianza, pagando lo que debemos, volvemos otra vez a la senda de la prosperidad, a la senda del empleo. Bien, es cierto que la gente dice, si gana en Francia Hollande, el socialista, todo esto cambia, ya no solo vale con la austeridad y el recorte, porque el señor Hollande es partidario, como usted bien sabe, de que además de la austeridad y el recorte, se adopten medidas para crear crecimiento económico que Europa no está todavía adoptando, ni España ni ningún país. ¿Puede cambiar toda la filosofía en cuestión del 6 de mayo es la segunda vuelta en Francia? Yo no coincido con usted que no estemos tomando medidas. Mire, el tema de la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la ley de estabilidad presupuestaria, el plan a proveedores, todas estas medidas, incluso el recorte importante en el gasto que se efectúa en los presupuestos, son medidas que van a la reactivación de la economía. No tenga usted la menor duda. Desde el momento que consigamos que el crédito, es decir, que la reforma del sistema financiero dé sus frutos, el crédito va a llegar a las empresas. El tejido empresarial de España, el 95% son pymes y autónomos, unidos a las medidas que se han puesto en práctica para que ellos puedan recuperar todos los esfuerzos que han invertido actuando como proveedores de las distintas administraciones que no se las han pagado y ahora recuperan ese dinero. Esto va a afectar a la economía, porque si hay crédito hay inversión y si hay inversión hay empleo. Hay empleo, que es lo importante. No sé cuánto tiempo me queda, enseguida lo compruebo, pero quiero plantearle dos temas antes de despedirnos. Usted es presidenta del Partido Popular en Gran Canaria. El presidente del Cabildo Gran Canario es de la idea de que no se está repartiendo bien el dinero en toda la comunidad, de que habría que dar a conocer las inversiones isla por isla, porque Gran Canaria está saliendo mal parada. ¿Usted comparte esa tesis? Vamos a ver, yo lo que sí es cierto es que me hago eco de las denuncias al respecto que han efectuado tanto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, como bien dice usted, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y cómo no, y también los empresarios, mayoritariamente de toda Canarias, pero mayoritariamente de la isla de Gran Canaria. Yo, cuando me preguntas sobre este tema, digo que sinceramente tengo la impresión
de que cariño a Gran Canaria, poquito o casi nada respecto al gobierno de Canarias. ¿Es que ahora el Partido Popular se ha hecho insularista? Esa es la primera pregunta que me hace. Pues mire, no, en modo alguno. Lo que pasa es que no queremos ni más ni menos, sino todo aquello que nos corresponde. Y lo que sí es cierto y es real, porque también lo vemos en sede parlamentaria, es que los números no cuadran. Y dos, que se aplican una serie de criterios para unas islas, para otras no, entre muchos temas. Y tres, que hay paralizadas inversiones muy importantes que implicarían, porque afectan sobre todo al sector servicios, al sector turístico, que implicarían muchos puestos de trabajo que están paralizadas. ¿Y sabes por qué están paralizadas? Porque otra de las reformas que no ha cometido este gobierno es la de las administraciones, a la que antes yo me refería. Cada administración, vamos a separar qué competencia, qué funciones, qué financiación, y acabemos con la maraña burocrática que frena las inversiones. Se nos acabó el tiempo. Hay una pregunta curiosa, anecdótica. En el Parlamento, el otro día, una representante de su partido, Mercedes Roldós, que fue consejera, se extrañó de que un determinado producto lácteo se empeñe en dirigirse solo a las mujeres, como si los hombres no tuvieran también gases. Entonces me hizo mucha gracia. Esa es una anécdota, imagino, ni forma, pero es verdad, ¿no? Pero yo creo que es muy gráfico, es cierto. Es cierto, porque... Plantea que son las mujeres, ¿no? La escuché y me hizo mucha gracia, pero además me pareció muy claro, gráfico, ella es médico, muy didáctico. ella sabía de lo que hablaba, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre nos toca a nosotros esa parte. María Australia Navarro, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad, a ver si la cosa mejora. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Muy buenos días, gracias a usted y también a ustedes. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.